Bienvenidos a Epítome de Vida. Yo soy Santiago Gutiérrez y este es mi podcast de vida en donde voy a dar mis puntos de vista sobre diferentes temas. Hoy, la muerte. Estaba muy contento para hacer este podcast porque así como la vida, la muerte es también muy importante. Lo que pasa es que la muerte tiene un problema muy grave, que ese problema es que la muerte tiene una puerta directa a diferentes estados personales nuestros que son bastante negativos, ¿no? Como es la tristeza, el duelo, la soledad. Después de una muerte uno puede obtener estos sentimientos que son muy dolorosos, inclusive más que la muerte misma. La muerte, para mí es muy importante, la muerte en cuanto a sentimientos. Bueno, no muy importante, pero es lo que más vemos desde un punto de vista más abstracto, diría. Lo vemos mucho más que por ahí si nos explican qué es la muerte biológicamente, ¿no? Aunque yo personalmente lo veo también muy interesante. Pero lo que primero sentimos es que si un ser querido se va, es el dolor, es la tristeza, es el extrañar, es saber de que tu vida no va a ser la misma de antes. Y hay muchos tipos de muerte, ¿no? Algunos más dolorosos y otros no. Como decía, no quiero explicar lo que es la muerte biológica, porque la verdad que tengo unas ideas, pero no es la idea tampoco del podcast de hablar de por qué se nos para el corazón, ¿no? Entonces es muy importante lo que es la muerte, y la muerte es pérdida, ¿no? Y ser consciente de la pérdida, ¿no? Es la pérdida también de algo. Yo creo que no solamente las personas mueren, sino que mueren también los momentos, mueren las cosas, los artefactos. Tengo un pensamiento de muy chiquito, que es cuando un juguete muy querido mío se rompió, y mi mamá me dijo que no iba a ser el mismo juguete que lo era antes, y era un juguete que era como un televisor chiquito que mostraba la historia de un patito. Y esas palabras de mi mamá me dijo, y me trajo ese momento y me dijo que ese patito no iba a estar más ahí. Y ahí yo entendí lo que era la muerte. Yo tendría unos 3 años. 3 o 2 años. Y ahí entendí lo que era la muerte. Con un artefacto, con un juego, que yo le había puesto sentimiento al juego, yo le había puesto vida, como en el primer podcast de vida, y cuando recibí esas palabras sentí mi primer duelo, mi primer tristeza consciente, diría, porque un bebé puede llorar porque tiene hambre, puede sentirse triste porque está mal, pero ahí fue cuando sentí lo que era la muerte. Entonces a veces la muerte no es cuando un ser vivo, digo vivo porque también las mascotas entran en nuestra vida y son un integrante más de la familia. No solo es el ser vivo que nos hace sentir lo que es la muerte, sino que hay también artefactos que nos hace sentir la muerte también. Y no solo artefactos, sino también momentos. Tengo un momento también muy importante que
muy personal que estaba con mi papá, con mi padre en la cama. Él ya estaba en sus últimos momentos y ese fue un momento, más que la muerte de mi padre falleció ya, y más que saber de que él se iba a morir, era el resignarme de ese momento. Es el despedirme, es el decirle adiós, el verlo. Ese momento fue muy fuerte en cuanto a que se iba a terminar. Por ahí, cuando ese momento se fue, por ahí mi padre iba a vivir unos meses más, pero ese momento ya se fue, ese momento ya se murió, y la muerte es a veces eso. Yo creo que eso es la muerte, no solamente perder a alguien o cuando uno está lleno de energía y sale un deseo que se muera. Ese deseo no es un deseo de muerte a alguien, ese es un deseo de que alguien se pierda, se vaya de la vida o se vaya de ese momento. La muerte es muy importante, y para entender lo que quiero transmitir me parece muy importante que dejemos de lado las consecuencias de la muerte. Digo, el sufrimiento, el duelo, la soledad, todo lo que nos va a producir esa muerte o esa pérdida, hay que dejarlo de lado. Y hay que tomar la muerte como un punto final. Después de eso, no hay nada. Si entramos en ese pensamiento, vamos a vivir el momento en cuanto perdemos eso o a alguien y nos hace conscientes de perder algo, y eso nos trae a la mente lo importante que puede ser algo, y nos puede traer tristeza o felicidad. Sí, digo felicidad. ¿Qué pasa cuando perdemos ese trabajo que es tan estresante y no pensamos en estamos sin trabajo, ahora, ¿qué hago en la vida? No voy a tener dinero. Todo eso hay que borrarlo. Y en el momento que nos enteramos de que perdimos, de que ese trabajo se murió, ese es un momento de felicidad. Entonces, no siempre la muerte o la pérdida, tomándolo como sinónimo, es algo negativo. Yo tomo a veces las pérdidas como algo positivo, y hay veces cuando uno está en un amor medio tambaleante que nos hace más sufrir que disfrutar, y eso se termina. Antes de decir, estoy solo, tenemos que decir, ¿qué ganamos? ¿No? Y aparte de ganar algo, hay que tomarse también los momentos felices, ¿no? Porque no existe lo malo, no existe lo bueno. Y ahora me estoy yendo al tema amor, pero lo malo es decir de que alguien es malo en todos sus puntos de vista, y eso sinceramente no existe. Un trabajo, por más malo que sea, tiene un lado bueno. Inclusive personas estando en momentos extremos de vida o la historia nos ha llevado a gente que han sufrido mucho. Hoy en día también hay guerras y la gente también sufre mucho, y en ese sufrimiento, en esa aberración, hay un pequeño oasis donde hay una sonrisita, o hay un sentimiento de esperanza. A veces el sentimiento de esperanza mueve mucho a la gente, para que en esos momentos sigan remando, sigan nadando hacia el lugar donde ellos quieren llegar, que es lejos de esa barbarie. Y cuando esa barbarie se muere, sí, se pierde, es
felicidad. Entonces hay que encarar la palabra muerte desde otro punto de vista, de que puede ser felicidad. Y si no lo es, hay que ver lo positivo en todo eso. Voy de nuevo a un caso muy personal, a la muerte de mi padre. Mi padre fue una persona muy, muy inteligente, muy, muy, muy buena, que a través del tiempo lo conocí más y siendo ya un teenager, entendí su amor y fue muy, muy importante en mi vida. Yo creo que es una de las personas que admiro, una de las pocas personas que admiro. No tengo ídolos en la vida, pero mi padre es uno y bueno, mi hermano también, pero en otro punto de vista. Pero mi padre sí fue esa persona para mí. Entonces, cuando él murió, también es una muerte, es una pérdida. Obviamente, estuve muy triste. Creo que es normal, ¿sí? Pero trabajando todo eso, ahora lo vivo todo esto con una sonrisa. Yo lo que tengo de él es su humor. Me puedo reír solo todo el tiempo recordándome las cosas que me decía, sus ocurrencias y su estilo de vida también, sus anécdotas y sus sonrisas, sus ojos. Entonces yo cuando me acuerdo de mi padre me río. Tengo que reírme. Y no es una forma triste para mí, o de duelo, o de dolor. Entonces hay que transformar todo eso, todo ese velo mortuorio, negativo que tiene la muerte. Hay que sacarlo y hay que tomar, aunque sea doloroso en el momento, en el otro día tenemos que sacarlo positivo. Y hay que desenmascarar la muerte de esa máscara tan blasfema que le dieron, y hay que tomarla desde un punto de vista lindo y disfrutarla también. Bueno, este podcast se muere, ¿sí? Se está muriendo, y espero que deje otro punto de vista de estas muertes que a veces son tan dogmáticas, se podría decir, ¿no? Y afrontar todas esas palabras tan duras o tan fuertes desde otro punto de vista. Este podcast es mi libertad, este podcast es lo que viene de mi persona, de mi ser, de mi corazón. Sí, sería un poco más romántico lo que estaría diciendo. Entonces, es mi libertad a abrirla al mundo y a abrirla a la gente que espero que le ayude en el día a día. No importa en dónde uno esté, no importa quién se muera, ¿sí? No importa qué artefacto se muera en la vida, no importa qué podcast se muera en la vida, como este podcast ahora que estoy haciendo, que está moribundo, se está muriendo, y espero que traiga sonrisas y traiga energías muy positivas, que quizás venga otro podcast mucho mejor que este, o quizás mucho peor, o quizás no venga ningún otro más. Eso es lo que tiene la muerte, mucha incertidumbre, ¿no? del quien vendrá, y hay veces que esas cosas no vuelven, ¿no? En mi caso personal, mi padre no vuelve.
pero está lo que puedo rescatar de él, lo que tengo guardado en mi mente y algunos artefactos también, ¿no? Que me hacen traerlo en vida, a pesar de que, para ser concretos, él está muerto, él no está más allí. Este podcast está moribundo, no está muerto todavía, pero no sabemos qué vendrá, ¿sí? ¿Vendrá otro? ¿No vendrá ninguno? ¿Estaremos tristes? ¿O estaré triste yo solo? ¿O tal vez otras 2 personas? ¿O tal vez nadie? Y el no pensar en esas consecuencias de la muerte negativas es la llave a todo esto. Y yo creo que la muerte es uno de los únicos momentos cuando es positivo pensar positivo sobre el pasado. ¿Se entiende? Pensar positivo sobre el pasado. A veces, o la mayoría de las veces, no es muy bueno mirar a lo que pasó, porque uno no tiene el poder de cambiarlo, lo que fue. Pero en el caso de la muerte, yo creo que hay que rescatar en el pasado lo positivo de esa persona o cosa, y eso nos va a llenar de vida, de algo de lo que fue, ¿sí? Y hay que tomar conciencia de que la muerte es un final, un punto final de que todas las cosas tienen. Un saludo y muchas gracias.